No. El sonido que escuchas no es un grito de hambre. Este sonido es la voz de un pueblo al que el Estado le ha robado el dinero. Ahora, algo está cambiando en Rusia. Porque estas voces, estas comunidades, son el sonido que Vladimir Putin ha temido más durante 20 años. Una mujer con un sombrero rosa en ese momento, cuando el miedo dio paso a la pura ira, gritó la verdad más dura que golpeó a Vladimir Putin en la cara, hablando ruso. Hoy, la gente en Rusia no tiene miedo de los misiles. Las personas tienen miedo del gran cero que ven cuando insertan su tarjeta bancaria al final del mes. Y las protestas masivas y las huelgas de trabajadores resurgen contra Putin. Sin salario, sin electricidad, sin calefacción, solo hambre, 20 grados bajo cero de frío y un sentimiento de traición permanecen. Putin ya no estaba perdiendo la guerra en las estepas ucranianas, la estaba perdiendo en las cocinas, los bolsillos y las fábricas congeladas de Rusia. Y este levantamiento no es solo el grito de un grupo de activistas, porque al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, están ocurriendo protestas completamente diferentes y terremotos de huelgas masivas. Hoy mostraremos cómo la mentira del Kremlin de que todo está bajo control fue destrozada por huelgas con imágenes grabadas por los propios trabajadores rusos. Todo comenzó en una gélida mañana de noviembre de 2025 en Novosibirsk. Protestar en Rusia significa arriesgarse a ser encarcelado, especialmente durante tiempos de guerra. Pero estas personas han superado su miedo, porque tienen un impulso más fuerte que el miedo: la lucha por llegar a fin de mes. La mujer con el sombrero rosa que ves en el video es Elena Yun. Ella no es una agente occidental, no es una partidaria de la OTAN, es una ciudadana rusa común. Y la verdad que grita en la cara de la policía es suficiente para derribar toda la máquina de propaganda del Kremlin. ¿Qué dicen las pancartas? No dejen que el IVA supere el 5%. El 70% de nuestros salarios se va en impuestos. Pausamos y digerimos ese número: 70%. Un ciudadano ruso devuelve 70 de cada 100 rublos que gana al Estado. ¿Por qué? ¿Se está usando este dinero para construir hospitales, escuelas, carreteras, fábricas? No, este dinero se está utilizando para convertirlo en montones de hierro que explotarán y serán destruidos en las estepas ucranianas. ¿Has visto el análisis de Adelina Fischer? La vida es cara, las verduras son un lujo y los impuestos sobre las casas y los coches se han disparado. El pueblo ruso se ve obligado a sacrificar su propio nivel de vida para financiar las ambiciones personales de Putin. La frase de Elena Yun, "nos cegaron", es el símbolo de este despertar. El pueblo, adormecido durante años por cuentos de la Gran Rusia, abrió los ojos para encontrar un refrigerador vacío y un recaudador de impuestos en su puerta. Esto no es una simple crisis económica, este es un robo planificado cometido por el Estado contra su pueblo. Y la gente ahora ha tomado una decisión entre permanecer en silencio y pasar hambre. Eligieron hablar. Si la protesta en Novosibirsk fue un grito, entonces el evento que estoy a punto de describir es un terremoto. Porque esto no se trata solo de impuestos, se trata del poder estratégico de Rusia, su orgullo y su arma más peligrosa, la tecnología nuclear. Volvamos nuestro mapa hacia el oeste, hacia Dimitrovgrad, conocido como la ciudad atómica. Esta no es una zona industrial ordinaria, este es el corazón del futuro nuclear de Rusia, el proyecto MBIR. Ese es el reactor rápido de investigación multipropósito. Putin había presentado este proyecto al mundo como la revolución de la ciencia rusa. Occidente nos envidiará, dijo. Seremos líderes mundiales en energía nuclear, dijo. Pero hoy, la grúa se detuvo en ese sitio de construcción. Los 300 trabajadores que construían ese reactor revolucionario abandonaron el trabajo. ¿Por qué? Porque Orgenergostroy AG, la empresa respaldada por el Estado que dirige este enorme proyecto, no ha pagado a sus trabajadores ni un solo rublo desde octubre de 2025. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses. Más fácil decirlo que hacerlo. Durante 3 meses trabajas bajo riesgo radiactivo en duras condiciones industriales y no puedes llevar pan a casa. Ingenieros y trabajadores en una instalación nuclear yendo a huelga porque tienen hambre. Es una alarma de colapso para un Estado. Mira los números. La empresa debe a sus trabajadores exactamente 100 millones de rublos. Esto no es un simple edificio de apartamentos. Este es el proyecto más prestigioso del Estado ruso. Si Rusia no puede pagar los salarios de los trabajadores empleados en su proyecto más estratégico, entonces ese Estado está efectivamente en bancarrota.
Según un informe del periódico Kommersant, los trabajadores están escribiendo cartas al comité de investigación. Tenemos hambre, dicen. Declararon que no solo no pueden recibir sus salarios, sino tampoco sus gastos de viaje y pago de vacaciones. ¿Qué está haciendo el gobernador? Está indefenso. ¿Qué está haciendo el alcalde? Él solo escucha porque no hay dinero. El dinero está en el frente. El dinero está en esos misiles caros. El dinero está en los bolsillos de los oligarcas. Piensa en ello. Eres una de las mayores potencias nucleares del mundo. Afirmas ser una superpotencia, pero no puedes pagar el salario del hombre que construye tu reactor nuclear más crítico. En su carta al comité de investigación, los trabajadores dicen que si el Kremlin no puede financiar este masivo proyecto de 33.000 millones de rublos, entonces hay ratas en las arcas. Y la crisis no termina ahí. Ahora vamos al otro extremo de Rusia, a Primorskaya, en el lejano oriente. La situación en la central térmica Primorskaya GRES, el mayor centro de producción de energía de la región, es como algo sacado de una película de terror. Si este lugar se detiene, las fábricas se detienen, los hogares se congelan, la vida termina. Los trabajadores no están trabajando, los trabajadores están tirados en el suelo. En imágenes publicadas por RFE-RL, vemos a trabajadores de la planta de energía subiendo a los techos y durmiendo en pisos de concreto. Las calderas se han enfriado, las turbinas han quedado en silencio. ¿Sabes qué dicen sus pancartas? Huelga. Esto no es una huelga, esto es una lucha por la supervivencia. Los subcontratistas han huido, no hay dinero, la población local está aterrorizada. ¿Qué haremos si se corta la electricidad? Pero los trabajadores, a quienes no se les han pagado sus salarios, están amenazando con apagar las calderas. Esto es exactamente lo que llamamos gangrena industrial. Putin drenó la sangre de la infraestructura civil para alimentar su máquina de guerra, recortó los presupuestos de mantenimiento de las plantas de energía y los desvió al esfuerzo bélico, recortó los fondos salariales de los trabajadores y los desvió al ejército. El resultado, el cuerpo, es decir, Rusia, ha comenzado a perder sus órganos vitales. Ahora nos enfrentamos a un estado que ya no puede producir electricidad, completar su planta de energía nuclear o cuidar de sus propios trabajadores. Estas imágenes no son exageraciones de los medios occidentales, son llamadas de auxilio filmadas por los propios trabajadores rusos en sus teléfonos móviles y compartidas con el mundo. Y estas llamadas ya han comenzado a sacudir los muros del Kremlin. Aunque los medios del Kremlin intentan presentar estos eventos como disputas comerciales aisladas, los datos no mienten. Una revuelta fiscal en Novosibirsk, un ataque nuclear en Dimitrovgrad, cortes de energía en Primorie. Estos tres eventos no son independientes entre sí, son mucho más que simples noticias locales. Porque estas huelgas y protestas son las primeras burbujas que emergen a la superficie del efecto de asfixia mortal creado por la economía de guerra de Rusia. Son prueba de que los engranajes del mecanismo estatal ruso ya no giran, que el motor se está quedando sin combustible y que el sistema está en un estado de ruina. El Kremlin está gastando miles de millones de rublos al día para sostener la guerra en Ucrania. Los tanques están ardiendo, los misiles están explotando y este enorme costo está creando un agujero en el presupuesto que es imposible de cerrar. ¿Cuál es la única solución de Putin para tapar este agujero? Atacar a la gente. Entonces, ¿cómo está respondiendo el Kremlin a este incendio? Negándolo. No, ya ni siquiera pueden negarlo. Lo admiten, pero con palabras elegantes. ¿Has leído las últimas declaraciones del ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov? Siluanov anunció que aumentaron el IVA, impuesto al valor agregado, del 20% al 22% para cerrar el déficit presupuestario. ¿Cuál es la razón? Financiar la operación militar especial es nuestra prioridad. En otras palabras, tomaremos 2% más de tu pan, tu leche, tus pañales e invertiremos ese dinero en la guerra. Es mejor que pases hambre a que perdamos la guerra. Ahora entiendes por qué Elena Yun en Novosibirsk gritó: «¡Nos están robando!». Porque el ministro Siluanov aprobó oficialmente este robo. Y por otro lado, la mujer que Occidente llama el arma más inteligente de Putin, Elvira Nabiullina, gobernadora del Banco Central, también se ha quedado sin opciones. ¿Qué dijo en su anuncio de la tasa de interés en octubre? La economía se ha sobrecalentado. Ahora, hemos alcanzado los límites de nuestra capacidad de producción física. Nabiullina admite: incluso si imprimimos dinero, no funcionará porque no hay personas disponibles para trabajar. ¿Dónde están los hombres? ¿Están muriendo en el frente ucraniano o han huido del país? O, como en Dimitrovgrad, están en huelga porque no les pagan.
Es un círculo vicioso. La guerra está consumiendo la fuerza laboral. Cuando la fuerza laboral desaparece, la producción se detiene. Cuando la producción se detiene, la inflación explota. Cuando la inflación explota, la gente sale a las calles. Putin está aplicando más presión para romper este ciclo, pero la presión solo alimenta la ira. La expresión cansada de Nabiolina no es la de una economista, sino la de un capitán que ve el desastre acercarse. El barco se está hundiendo y los botes salvavidas ya están llenos. El análisis de Alexandra Prokopenko del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín expone la situación claramente. Putin tiene el dinero para financiar la guerra durante los próximos 12 a 14 meses, pero después de eso tendrá que hacer una elección imposible entre armas y mantequilla. Parece que Putin ya ha hecho esa elección. Eligió las armas. La mantequilla, es decir, el bienestar del pueblo, fue retirada de la mesa. Esta elección estratégica ha arrastrado a Rusia a una guerra en dos frentes. Primer frente, las trincheras en Ucrania contra un ejército respaldado por la OTAN. Segundo frente, las propias ciudades industriales de Rusia contra su propia clase trabajadora. El hundimiento de este barco no es un accidente con un iceberg, es el resultado de una explosión deliberada, sistemática e irreversible en la sala de máquinas, el corazón de la economía rusa. El grito de Elena Yunde, nos están robando en Novosibirsk, o la pregunta del trabajador nuclear, ¿dónde está mi salario? En Dimitrovgrad, en realidad señalan una terrible verdad, las arcas están vacías, pero ¿cómo? ¿Cómo terminó Rusia, la superpotencia energética, sin poder pagar los salarios de sus propios trabajadores de la planta nuclear? La respuesta se encuentra en esa enorme cifra que el Kremlin ha intentado ocultar durante años, pero que ya no puede barrer bajo la alfombra a partir del otoño de 2025. Esta tabla que ves es el certificado de defunción del sueño del imperio de Putin. El Tesoro Nacional de Rusia, Gazprom, anunció una pérdida neta récord de 629.000 millones de rublos, o aproximadamente 7.000 millones de dólares, por primera vez en 22 años. Esto no es simplemente un mal año financiero. Esto es canibalismo industrial. El Kremlin ha explotado a Gazprom tan despiadadamente para financiar la guerra que la empresa ahora está completamente vaciada. Gazprom ya no es un gigante energético rentable, es una entidad muerta viviente dependiente de subsidios estatales. Es un zombie industrial. Detrás de esta bancarrota hay una razón mucho más física, mucho más explosiva. Para entender por qué se acabó el dinero, necesitamos desviar la mirada de las cuentas bancarias a los tanques de petróleo ardiendo en humo. Porque las arcas no solo se vaciaron, también se quemaron. A partir de octubre de 2025, las líneas logísticas que son el sustento de la economía rusa cayeron víctimas de la operación de estrangulamiento logístico más sofisticada de la historia. Esta catástrofe no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso quirúrgico, meticulosamente orquestado por la inteligencia ucraniana, GUR, con el objetivo de desmantelar los pulmones de combustible de Rusia. El resultado, a partir de octubre de 2025, el saldo es horroroso. Más de 40 refinerías clave fueron atacadas desde Crimea hasta los Urales. El 21% de la capacidad total de refinería de Rusia y el 40% de su producción de gasolina han sido eliminados. Este estrangulamiento logístico ha llevado no solo a las fábricas, sino también a los aliados más leales de Putin, los oligarcas aparentemente intocables, al borde de la ruina. Igor Sechin, Rosneft y Alexei Miller, Gazprom, antes considerados los verdaderos dueños de Rusia, ahora son guardianes de carteras destrozadas. La pérdida de 7.000 millones de dólares de Gazprom ha evaporado la autoridad de Miller. Sechin, director ejecutivo de Rosneft, está indefenso porque no puede encontrar repuestos debido a las sanciones occidentales y no puede reparar sus refinerías en llamas. Las pérdidas multimillonarias de los oligarcas se están financiando robando el último centavo de los bolsillos del pueblo. Esto no es solo una crisis económica, es una parálisis logística que está causando que los tanques en las líneas del frente se queden sin combustible. Sin embargo, el panorama completo es mucho más oscuro que Gazprom. La última gota ha caído ahora, y esta gota ha caído sobre el segundo gigante energético de Rusia, Lukoil. El terrible rumor que circula fuertemente en el mercado es este. Lukoil enfrenta la amenaza de nacionalización o venta. Lukoil también se verá obligado a vender sus activos en el extranjero en noviembre de 2025. ¿Por qué?
Porque el sector energético ruso está siendo aplastado bajo una mortal pinza triple. El embargo tecnológico de Occidente ha llevado a Rusia de vuelta a la tecnología de los años 1980. No hay piezas occidentales, turbinas ni software para reparar las refinerías en llamas. Rosneft y Lukoil dependen de las copias de baja calidad de China para reparar sus instalaciones dañadas, pero también son incompatibles. Beijing, a la que Putin confió una amistad ilimitada, le dio la espalda a Rusia tan pronto como vio la amenaza de sanciones secundarias de Estados Unidos. Choso Commercial Bank, ICBC y otros grandes bancos chinos detuvieron los pagos a Rusia. Las compañías petroleras rusas no pueden cobrar por el petróleo que venden. Los barcos están esperando en puertos chinos, pero no se pueden realizar transferencias de dinero. La amistosa China observa la agonía de Rusia y compra petróleo a precios de ganga. Y los más de 40 ataques a refinerías mencionados anteriormente, bajo esta triple presión, figuras como Vadit Alekperov, fundador de Lukoil, están acorraladas. El Kremlin planea rescatar a estos gigantes en quiebra nacionalizándolos, apoderándose de ellos, pero las arcas del Estado están vacías. Esto es como intentar atar los restos de un barco que se hunde a otro barco que también se hunde. Parece que Putin ya ha tomado esa decisión. Eligió las armas. La mantequilla, es decir, el bienestar del pueblo, está fuera de la mesa. La historia nos enseña esto. Un régimen puede perder la guerra fuera y sobrevivir, pero cuando el frente interno colapsa, ningún ejército puede salvar ese régimen. En 1917, no fueron los soldados alemanes en el frente quienes derrocaron al zar, sino las colas de pan en San Petersburgo. No fue la guerra en Afganistán lo que destruyó la Unión Soviética, fueron los estantes vacíos de los supermercados y las huelgas de los mineros. Hoy, la historia se repite. Esos 300 trabajadores en Dimitrovgrad, esa mujer con el sombrero rosa en Novosibirsk, los electricistas tumbados en el suelo en Primorie, son las primeras gotas de la tormenta que se avecina. ¿Y la parte más aterradora? Esto es solo el comienzo. El invierno apenas está llegando. Putin puede confiar en sus misiles, puede confiar en sus oligarcas, pero olvida una cosa, ni siquiera el ejército más poderoso del mundo puede detener a un pueblo hambriento. El frente interno de Rusia se ha derrumbado, y cuando un edificio comienza a agrietarse en sus cimientos, no importa cuán fuerte sea el techo, ese edificio colapsará. Y bajo esos escombros yacerán aquellos que prohibieron la palabra recesión, no aquellos que gritaron la verdad. Suscríbete, activa las notificaciones y comenta. ¿Crees que el pueblo ruso soportará tranquilamente este invierno o el grito de esa mujer con el sombrero rosa se convertirá en una avalancha? Nos vemos en nuestros próximos trabajos. Hasta entonces mantén tus ojos no solo en las líneas del frente, sino también en los callejones traseros de Rusia. La verdadera batalla comienza allí. Continuaremos monitoreando de cerca este colapso, el momento en que el motor explote y la tormenta social que se avecina para ver la verdad. Gracias por elegirnos.